Leemos en Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30, dice así la gloriosa palabra de Dios. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Vamos a tocar el punto de lo que es quién da el mensaje, cuál es el transmisor, quién es el receptor, como el Señor vamos a abordar, como el Señor Ariza en todos sus videos, se ríe, trata a la palabra de Dios, maltrata a los cristianos, etcétera. Es un burlón, sabemos que es un burlón, un fantoche, alguien que quiere aprovecharse de la ignorancia de los católicos. Entonces, este hombre está ciego, por supuesto, que no comprende. Cuando yo estuve en su programa le di el texto bíblico para que lo analice y de ahí saque su conclusión. Ni siquiera tocó el texto bíblico. Después en otro programa le pasé otro texto bíblico, tampoco lo analizó porque para él es chino básico. La Biblia no la entiende. ¿Por qué? Porque está bajo un magisterio falso, está bajo influencias espirituales oscuras, como él mismo lo demuestra aquí en este video, donde él invoca, el mismo señor Ariza, invoca el nombre de Satanás. Es una cosa que nunca se vio tan explícitamente delante de cámaras, que un católico invoque el nombre de Satanás para tomarlo hacia risa aquí a su oponente, digamos. Lo toma a risa, lo toma a chiste, así que todo lo toma a broma, como el tonto que se ríe de lo que no entiende. Ya lo dijimos muchas veces, el señor Ariza se ríe de lo que no entiende, como el tonto que se ríe de lo que no entiende. Sí, es un tonto. La persona que se ríe de lo que no entiende es un tonto. Y el señor Ariza se ríe de cosas que no entiende. Es como si yo me riera de una exposición suya de medicina, por ejemplo, en tal caso, porque él es médico. Y si él daría una tesis, yo me empiezo a reír como un perfecto tonto, el señor Ariza me miraría de la misma manera que yo lo puedo mirar a él cuando él interpreta las escrituras y como él ve la doctrina, que no la entiende. No la entiende porque no tiene la iluminación del Espíritu Santo. Él mismo ha invocado los poderes satánicos sobre su vida en este mismo video. En el minuto 30 él dice: te reprendo en el nombre de Satanás. No se puede tomar eso como a la ligera. Es un hombre que invoca el nombre de Satanás. Es un hombre totalmente que está imbuido por la oscuridad, está tomado por la oscuridad. ¿Y qué va a ver? Le pasé 2 pasajes bíblicos en su programa y ni los tocó porque le aterra ir al texto bíblico. Si va al texto bíblico se queda totalmente desnudo. Su mentira queda expuesta de que él es falso maestro, enseña falsedades, encima vende mentiras. Así que, como dice la misma palabra, que la iglesia es la que defiende la verdad. La iglesia no es la verdad. ¿Por qué? Porque no hay garantía de verdad en la iglesia. La iglesia es consecuencia de la verdad. Y eso es lo que el Señor Ariza, por supuesto que él se levanta como un paladín de la defensa de la mentira. O sea, aquí se burla de su visita, se burla de su visita y le dice: ¿sos protestante o sos cristiano? Dando a entender que él es cristiano, cuando 30 minutos después invoca el nombre de Satanás. Y en todo el video, y Satanás, y el chamuco, y no sé cómo lo llama él, al diablo. Y en un momento dado le dice a este joven: estás poseído por Satanás, le dice. O sea, todos los que no están de acuerdo con su tesis diabólica están poseídos por Satanás. El poseído por Satanás es él. Está lleno de oscuridad, lleno de mentiras. O sea, todo lo que él dice es la persona que no entiende dónde está parado, no sabe dónde está parado este señor. Se le puede dar un texto bíblico que no lo malinterpreta. ¿Por qué? Porque es una persona vacía de doctrina. Él dice que fue pentecostal, ¿qué clase pentecostal? Dice que su padre era pastor. ¿Qué aprendió ahí? No aprendió nada, absolutamente nada. Una persona nacida de nuevo no puede invocar el nombre de Satanás sobre su vida para tener poderes
Y es lo que hace el señor Ariza. El señor Ariza ha dicho que él es ateo, que él no cree en las escrituras. Lo ha dicho en sus programas, lo dice así al pasar para que nadie se dé cuenta. Ha dicho también que no cree en el Papa, que a él no le importa lo que diga el Papa. Los mismos católicos se han levantado contra él, lo critican de que es ateo, que se levanta contra su misma secta, digamos, su misma religión católica, romana. No cree en el Papa. Y en este último video ha sido sorprendente cómo ha invocado el nombre de Satanás sobre su vida. Es algo impresionante esto. Esto es algo impresionante. Pero vayamos a los argumentos, a las ideas que expone, porque lo más trágico y lo más triste es ver cómo le dan la razón los católicos. Va a llegar un punto dado que en la eternidad se van a dar cuenta que ellos han sido ateos toda la vida, que no han creído en el único Dios verdadero, porque si creyeran en Dios, irían a las escrituras, pero ellos no van a las escrituras porque no creen, por eso no van a las escrituras. Jesús mismo le dijo a los fariseos: ustedes no quieren ir a las escrituras porque las escrituras me van a encontrar a mí y ustedes no quieren tener vida por medio de mí. Se lo dijo Jesucristo allá en 5:39 en adelante. Si creyeran, le dijo Jesús, a los escritos de Moisés, sabrían que yo soy quien digo que soy. Entonces nunca van a querer ir a las escrituras. Cuando se le da un texto, ni lo tocan, porque tienen terror, porque se lo descubren. Entonces aquí se ríe como siempre, mofándose, riéndose de lo que no entiende. Da pena al hombre, da lástima, tan joven y tan hecho a perder porque el hombre razona, pero razona mal. Ya le digo, es como una persona que trabaja en la oscuridad. Puede ser muy diestro en razonamiento, pero si trabaja en la oscuridad es lo mismo que la nada. A una persona, por más diestra que sea, si se le apaga la luz va a ser un desastre. Usted imagínese, si él fuera cirujano, hablando del rubro de la medicina, si él fuera cirujano y tiene que operar a una persona con la luz apagada, ¿qué pasaría? Se muere la persona. Eso es lo que él hace con los católicos. Los opera a los católicos con la luz apagada. ¿Qué católico puede salir beneficiado con las enseñanzas de este señor? Están todos destruidos los católicos. Lamentablemente para el católico lo está operando este señor con la luz apagada. No ve lo que está haciendo. Corta tendones, corta venas, corta de todo, corta el pulmón, el corazón, hace un desastre. ¿Usted piensa que una persona puede salir con vida? ¿Por qué? ¿O un católico puede salir bien de las enseñanzas de este señor? Nunca, jamás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido a iluminarnos. Cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo nos ilumina. Entonces, a esa iluminación nosotros, ¿para qué nos ilumina? No para dictar doctrina, sino para poder comprender la doctrina apostólica. Allí solamente está la verdad, en las Escrituras, y nosotros con la iluminación del Espíritu Santo podemos ver claramente lo que está sucediendo. Pero usted imagínese una persona que no cree, porque el Espíritu Santo viene por creer en Jesucristo, y rechaza automáticamente el catolicismo, porque el catolicismo es mentira. No es que uno es anticatólico, uno no es anticatólico, uno es antimentira. El Espíritu Santo es antimentira, lo dijo el mismo Señor, el Espíritu de verdad. Lo dice el mismo Juan, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo siempre va a rechazar la mentira. No es que somos anticatólicos y nada, esas tonterías que dicen ellos, para disfrazar que todos atacan a la Iglesia Católica. Eso no. El Espíritu Santo siempre va a estar opuesto a la mentira. Entonces, ¿qué es el catolicismo? Una mentira. Entonces se ataca la mentira con la luz del Evangelio, con la luz de la palabra. Entonces este hombre se burla, siendo que él mismo invoca, se hace llamar cristiano, y dice: ¿sos protestante o sos cristiano? Burlándose. Y 30 minutos después invoca el nombre de Satanás. Y en todo el tiempo, y minutos después, como el joven no está de acuerdo con él, le dice: vos estás poseído por Satanás. Le dice: ustedes son palabras fuertísimas.
delante de una cámara, delante del público, decir esas cosas muy ofensivas. Este hombre no está bien de la cabeza. No tiene bien conectados los cablecitos. Porque para decir eso tiene que estar bien seguro de lo que dice. Y vemos que está totalmente equivocado. Porque eso no es lo que dicen las escrituras. Si fuera un hombre que explica los textos, va al griego, qué sé yo, hace un análisis. Bueno, se lo puede respetar, pero este hombre son payasadas las que hace. Toma de los padres de la mentira, de falsos testigos, un testimonio. Es un completo mamarracho lo que enseña este señor. Un mamarracho. No, los católicos le entienden a duras penas lo que quiere. Usa tantas palabras rebuscadas. No sé para qué usa tantas palabras si es sumamente sencillo el tema. Para confundir. Yo no entiendo. Más de uno tendríamos que ir al diccionario para ver todas las palabras que usa. Y va al diccionario y uno ve lo que significa, no hay problema. Pero el hombre queda desnudado por la misma palabra de Dios. Así que vamos a escuchar un poco lo que dice. Y vamos a analizar. La verdad que hemos discutido bastante nosotros dos. Se me olvida, perdón, tú eres adventista, ¿qué es lo que eres? ¿Eres cristiano o protestante? Este se está burlando. ¿Eres cristiano o eres protestante? Él dice que él es cristiano. Y es idólatra porque le da los atributos que le fueron dados a los apóstoles y se los da a la iglesia. No entiende nada, decía. Está totalmente perdido. Dice que es cristiano y habla más del diablo que de Dios. Habla más de Satanás que de Cristo. Invoca. Y ahora ha llegado al colmo de invocar el nombre de Satanás sobre su vida para echar fuera un demonio. O sea, llama a Satanás para echar a Satanás. Este hombre no está muy bien de arriba. Yo creo que todos somos cristianos y Ahí se ríe, todos somos cristianos, le dice, bueno, tratando de apaciguar con su ofensa, con su ataque, porque es una visita, ¿no? Lo está visitando aquí el joven y él lo ataca así, burlándose. Porque sabe que el joven, bueno, es calvinista o reformador, o todos estos hijos de Roma que tienen una doctrina católica reformada. Entonces él se siente seguro, claro, porque el joven no le va a ir al texto, no le va a citar Juan 17:20, no le va a citar Hechos 20, 29 y 30, no se lo va a citar, no le va a citar Timoteo 1:3, no se los va a citar, no les va a citar Pedro, donde él habla de los falsos maestros, no le va a citar nada de eso, no le va a citar la cita de Pablo, donde él habla de los falsos maestros, etc. De Cristo, que dijo que guardaos de los falsos profetas, allí en Deuteronomio, que habla de los falsos profetas, etc. Como el joven los reformadores son más como filósofos, porque dijimos que los reformadores vienen de filósofos, no vienen de cristianos. Todo esto, Agustín Hipona y toda esta gente, Tomás de Aquino eran filósofos, no eran cristianos. Ellos filosofaban con respecto a la palabra de Dios, pero no eran cristianos. Entonces, debido a esto, bueno, aquí el Señor que se ríe de lo que no entiende, está contento, está feliz, porque sabe que no le va a poder refutar, porque este joven entiende, al igual que los reformadores, que la autoridad está en la iglesia. La iglesia no tiene ninguna autoridad, la iglesia defiende la verdad. La iglesia es consecuencia de la verdad, la iglesia no es la verdad, y menos una secta. Ni siquiera la iglesia verdadera es la verdad, mucho menos una secta diabólica como el catolicismo romano, mucho menos. No tiene ninguna autoridad. Y él apela a una autoridad, si apela a una autoridad espiritual, el señor Ariza apela a la autoridad de Satanás. Ustedes observen la locura de esta gente. Ni Alarcón ni nadie se ha animado a hacer esta locura que hizo este hombre. Invocar en un vivo el nombre de Satanás es una cosa, es una locura. Una locura. Se ven videos donde hay que se hacen llamar cristianos o católicos que se les escapa, que sirven a Satanás, etc. Pero una cosa es que se les escape, otra cosa es que este hombre deliberadamente invoque el nombre de Satanás. Es algo gravísimo. Y él se hace llamar cristiano. O sea, ¿qué cristiano haría eso? Invocar el nombre de Satanás, en el nombre de Satanás, dijo.
en el nombre de Satanás significa que está invocando sobre su vida la presencia de Satanás. Y no es de extrañar, yo ya lo dije muchas veces. Este hombre está conectado con la oscuridad. Está conectado con la oscuridad, pero bueno, vemos los argumentos que no son otra cosa que los argumentos católicos. Todos los que son ateos, se ha dicho que Francisco era masón, etcétera, están todos en la oscuridad, están todos en la misma pelota ahí, siervos de Satanás, no es otra cosa, no es de extrañar lo que haga este muchacho, no es de extrañar, a mí no me extraña. Analizo sus dichos, analizo su doctrina, su falsa doctrina, para abrir los ojos de las personas o de los católicos y de la misma cristiandad que puedan comprender lo que este hombre apunta o el catolicismo apunta, porque es todo un sistema religioso, es una maquinaria diabólica que lleva a las personas a la confusión para que no conozcan al verdadero Dios. O sea, ellos, como dicen Romanos 1:18, que se anteponen como un dique delante de la verdad y no dejan pasar la verdad. Eso es lo que hace este señor, es como un dique que no deja que la verdad pase. ¿Por qué? Porque la verdad está en los apóstoles y él dice que la verdad está en la iglesia. O sea, en su secta. Más que en la iglesia, en su secta. Porque una persona puede decir está en la iglesia. Pero otra cosa que diga que está en una secta, la verdad. Eso es más trágico todavía. Entonces vamos a escuchar un poquito y después vamos a ir al minuto 18. Vamos a ver la introducción. Y si quieres que sea más específico, yo me escribo al quiera creer, sino que hay una búsqueda sincera de encontrar lo que te decía antes, la mejor expresión, el mejor argumento, la verdad. No es que decidimos discrecionalmente. Claro, el joven, bueno, seguía por estos reformadores que ellos dicen que buscan el mejor argumento, o el más plausible, como se dice por lo general, el más plausible, el mejor argumento, pero eso no es, hay que ir al testigo, o sea, es como un juicio donde está el testigo, y hay un testigo. El juez no va a decir, bueno, denme sus argumentos, denme sus testimonios, agarrá a Pedrito que allá está en la esquina, trae al kiosquero que está acá a la vuelta, etcétera, y vamos a ver, el mejor argumento que más o menos se acerque, esa es la verdad. No es así, porque argumentos podemos tener todo, opiniones podemos tener todo, y bueno, alguno poco inteligente va a dar buenos argumentos, entonces todos decimos esa es la verdad. La verdad no está en los buenos argumentos, la verdad está en el testigo. El testigo puede ser el más sencillo, pueden venir doctores, pueden venir toda clase de profesionales a dar sus argumentos, pero ¿quién tiene la verdad? El testigo, el que estuvo en el lugar, ese es el que tiene la verdad. Y por eso estos jóvenes, bueno, son confundidos, son atrapados por estos filósofos, porque los reformadores y la doctrina reformada, como calvinistas, presbiterianos, luteranos, los mismos católicos, todo eso en la misma pelota de un grupo de filósofos que filosofaban, y todos se agarran de los mismos herejes, de que son Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, un poco de Clemente, y qué sé yo, y toda esta caterva de filósofos, de personas que no sabieron si existieron, y si existieron eran unos completos herejes, pero todos toman de esas fuentes, de los concilios, de los sínodos, todos toman de esas fuentes. Es como decimos, es lo que dice el joven aquí, es lo que expresa el joven, simplemente lo que creen los reformadores, que hay que agarrarse de las mejores opiniones, de los mejor armados, los argumentos mejor armados, y bueno, esa es la verdad. Es como le digo, de un juicio. En un juicio, el juez ¿a quién va a atender? A 10 personas, póngale 10 profesionales, incluyendo el kiosquero de la esquina y el verdulero de acá a la vuelta, tienen su forma, tienen su manera de ver, tienen sus argumentos, sus opiniones bien armados y se la presentan al juez. Pero tiene uno que es el testigo, que está ahí sentado, y uno es el testigo, el que estuvo en el lugar. ¿A quién le va a prestar atención el juez? ¿A un doctor que armó un argumento de locura? ¿Al kiosquero de la esquina que ahí está bastante bueno su argumento? No. El juez va a ir al testigo, por más que el testigo diga 10 palabras es suficiente, ahí está la verdad.
Y es ahí donde se equivoca el señor Ariza, se equivoca. Por eso está contento, porque sabe que el muchacho no tiene nada. No tiene nada. Ahora, si el muchacho vendría con un testigo, ahí temblaría Ariza. Temblaría. Cuando yo en su programa le di el versículo 17-20 de Juan, ni lo tocó. Le daba terror tocar el pasaje. Porque si lo toca, queda totalmente destruido el catolicismo romano. No lo entiende. Por más que estudie, no lo va a entender hasta que no crea en Jesucristo. No lo va a entender porque está con la luz apagada. No tiene al Espíritu Santo. Él dice que el muchacho está poseído por Satanás, pero me parece que es al revés. El que está en oscuridad es él. No entiende, no entiende. Así que tiene la ventaja de que el muchacho no le va a traer el testigo. Usted imagínese, usted está siendo acusado, pero no hay testigos. Usted que está tranquilo. El señor Ariza está tranquilo. Mientras no le saquen los testigos, mientras no le saque a Juan, a Pablo, a Pedro, a Cristo, a los profetas, está tranquilo el señor Ariza. Porque no hay testigos. Un acusado está siendo acusado, pero dice, ¿y los testigos? No hay testigos. Entonces el acusado hace una fiesta. Y es la fiesta que hace el señor aquí, Ariza. Si no hay testigos, no hay acusado, digamos. Entonces vamos a escuchar un poquito más. ¿No? ¿Cómo? Pero... Ale, yo a veces, disculpa que te ataje ahí, a mí me sorprende cómo se rechaza la verdad. Él dice, a mí me sorprende cómo se rechaza la verdad. Él se sienta así y dice, yo tengo la verdad, dice. La iglesia defiende la verdad. Primeramente que no es iglesia porque no conoce a Jesucristo. No es pueblo de Dios. No ha sido lavado. Porque si ha sido lavado, justificado, salvado, santificado, sellado, no sería católico. Es católico porque no está salvado. Porque él necesita de una religión. Necesita de una maquinaria religiosa que lo salve. Es lo mismo que el Arcón, lo mismo que... Ellos, ¿por qué son católicos? Porque no creen. No creen en el sacrificio de Cristo que nos salva, nos justifica, nos santifica, nos sella, nos lava, nos salva. No necesitamos nada, no necesitamos ninguna religión, nada. Porque hemos creído y hemos experimentado el nuevo nacimiento. Entonces él dice, a mí me cuesta creer cómo se rechaza la verdad. La iglesia, primeramente, aún la iglesia verdadera, y aún nosotros, como iglesia verdadera, no podemos decir eso. Los que tienen la verdad son los apóstoles. Nosotros nos atenemos a esa verdad, la verdad apostólica. Lo dice la misma palabra, que en la iglesia va a haber herejías, va a haber... El señor Alarcón dice, es imposible que la iglesia se... ¿Cómo no? Si acá lo está diciendo Pablo, la iglesia de Jesucristo se va a desviar. El mismo Pablo le dice a los corintios, yo puse como perito arquitecto el fundamento y esto es Cristo, esto es Jesucristo. Mire cómo sobreedifica cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno puede agarrar para cualquier lado. Eso es lo que quiere decir, que la iglesia puede agarrar, aún la iglesia, y estamos hablando de la iglesia verdadera. Ellos son los que pervierten la palabra de Dios. O sea que lo que la tuerce, lo que la dan vuelta a la palabra de Dios. Completamente. Y él cree en esas torceduras cree. Él dice que lo torcido del catolicismo romano es la verdad. Juan dijo, el que nos oye a nosotros es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. Yo le di el pasaje de Juan en su programa al señor Ariza y él ni lo atendió. ¿Por qué? Porque no oye a Juan. ¿Y qué quiere decir eso? Que no es de Dios. Si yo le di ese pasaje ahí, que lo pudo leer en su programa, si el pasaje estaba ahí, Juan 17:20. Juan le estaba hablando y el señor Ariza como sordo. Por eso Juan dice, el que nos oye a nosotros es de Dios. Si el señor Ariza hubiera atendido el pasaje, habría esperanza para él. Decir, bueno, puede ser que sea de Dios el hombre y está equivocado. Pero ni lo oyó, es como hablarle a un sordo, es como hablarle a una pared. Ahí está Juan 17:20, es como que le hablo a la pared de mi casa. ¿Por qué? Porque no oye. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo.
mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que vamos a escuchar un poquito más. Brinca para rechazar la verdad. Dice que rechazar el catolicismo, rechazar la verdad. No. La doctrina, aún la iglesia verdadera, puede caer en mentiras, en tradiciones eclesiásticas. El ser humano no está obligado a creer falsa doctrina. Lo que sí tiene que atender es al testimonio y a la predicación apostólica. ¿A quién le dijo Jesús, id y haced discípulos? ¿A la iglesia o a los apóstoles? A los apóstoles. Allí en 28, 19 y 20. A los apóstoles de Mateo. No se lo dijo a la iglesia no existía, no había venido el Espíritu Santo todavía. La iglesia es consecuencia de la verdad, la iglesia no es la verdad. La iglesia defiende la verdad, la iglesia no es la verdad. Si la iglesia fuera la verdad, entonces la iglesia sería Dios. ¿Por qué no? La iglesia no es la verdad, porque no lo vio a Cristo, no tiene el testimonio de Cristo. Tiene el testimonio apostólico. Por eso dijo Jesús, no te ruego solamente por estos, o sea, los apóstoles, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por qué palabra de ellos? Por la palabra apostólica, no por la palabra de la iglesia. La iglesia es consecuencia de la palabra apostólica. Yo estoy, por ejemplo, yo a veces no comprendo, no entiendo cómo a veces se crean una camisa de fuerza para rechazar la verdad. Entonces, o sea que él dice que nos ponemos una camisa de fuerza para rechazar toda su idolatría. Da asco, con el mayor de los respetos a los católicos. La doctrina, estamos hablando de la doctrina, no de la persona, sino de la doctrina católica, da asco. Es un asco, porque es todo mentira. Es todo mentira. Lo dijo el mismo señor Alarcón en su video. Le preguntó Carlos Blanco, ¿la palabra de Clemente era palabra de Dios? Y el señor Alarcón dijo, no es palabra de Dios. Y si no es palabra de Dios, no tiene ninguna, no puede dictar doctrina. Ni la iglesia verdadera puede dictar doctrina. Y mucho menos la falsa. Entonces, la verdad no está en la iglesia. La iglesia defiende la verdad que está en los apóstoles y en los profetas y en Cristo mismo. Ahí está la verdad, en la palabra de Dios. Ahí está la verdad. No en la iglesia. En la iglesia puede pasar de todo. Lo dice la misma palabra. Y vamos a escuchar un poquito más para darle más lugar al señor Ariza. Dice, la idea es el mejor argumento. ¿A qué te refieres? O sea, ¿a qué te refieres? Claro, los reformadores dicen el mejor argumento es la verdad, porque son filósofos, no son cristianos, son filósofos. Y el señor Ariza dice que la verdad está en la iglesia, los dos están equivocados. La verdad está en las escrituras y la verdad está en los apóstoles, la verdad está en Cristo, la verdad está en los profetas. ¿Por qué? Porque a ellos se les dio la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, ¿dónde está la verdad? En la palabra de Dios, en la tradición de Dios, contenida por la Escritura. Ahí está la verdad. Fuera de eso no hay nada, no hay agua fuera de la botella. Entonces, los dos están equivocados. Lo mismo que pasaba con Izquierdo y Lisboa. Los dos se apoyaban en Aquino para decir de dónde procedía la naturaleza y la carne de Cristo, y los dos estaban equivocados. Uno decía que era de María y el otro decía que de Adán, de la carne de Adán cuando Adán era buenito y no había pecado. Los dos estaban equivocados. ¿Por qué? Porque se apoyan en un falso maestro. El joven aquí se apoya en reformadores, en filósofos, y aquí Ariza también se apoyan en lo mismo, o sea, son lo mismo, tanto reformadores como católicos son lo mismo, son el mismo perro con distinto collar. Es lo mismo. Por eso ellos se abocan y están seguros allí con los reformadores, porque son hermanos, son hijos de Roma,
nacieron de las mismas doctrinas, es lo mismo. Entonces, podemos escuchar más. Gracias por decirme eso, por darme la posibilidad de explicar eso, porque a veces no se entiende qué puede ser el mejor argumento desde la perspectiva de la fe, ¿no? Eso queda muy claro cuando hablamos de la ciencia, por ejemplo. Desde la perspectiva de la ciencia, con ya lo que se plantea con Popper, ha sido dado en un momento histórico. No es que Cristo todavía esté hablando ahorita, lo dijo en algún momento. ¿Cómo identificamos ese mensaje? Claro, Cristo lo dijo, Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios le habló al profeta y el profeta lo contuvo a la palabra de Dios en escritura. Cristo habló y ese contenido, esas palabras quedaron en los apóstoles y los apóstoles lo pasaron a escritura, eso es todo. Entonces ellos buscan en lugares donde no está la verdad. Ellos buscan en otros hombres donde no está la verdad. Dios habló a los profetas y en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo dejó su testimonio en los apóstoles y los apóstoles disipulan al mundo por medio de su testimonio. Ellos buscan en otro lugar, fuera de las Escrituras, la verdad. La verdad está en las Escrituras, no está fuera de las Escrituras. ¿Por qué? Porque los que están fuera de las Escrituras no han sido inspirados. Lo dijo el mismo señor Alarcón. Clemente no era inspirado, Clemente no tenía palabra de Dios. Y si él no tenía palabra de Dios, podía decir cualquier disparate, como por ejemplo que el papado era legítimo. Entonces no es verdad. No es verdad. ¿Por qué? Porque no son testigos. Juan, Pedro, Pablo jamás iban a decir que el papado es verdadero. Ni Cristo mismo dijo que era el papado verdadero. Al contrario, Cristo dijo: yo no vine a dar lugares, yo no vine a poner papas. ¿De qué me están hablando? Si Cristo hubiera puesto un papa, hubiera pecado y no habría salvación para nadie. Si Cristo hubiera dejado sacerdote, Cristo hubiera pecado y no habría salvación para nadie. Cristo estaría en el Hades todavía, pagando por sus pecados. Ese es el Cristo católico, un Cristo falso. Que ya lo dijo en algún momento, vamos a las fuentes, ¿no? Ahora, por supuesto que los católicos entienden que la identificación de ese mensaje se da a través de un proceso, a través de una serie, o sea, se complementa con una serie de prácticas, ¿no? Que fueron hechas costumbre a lo largo del tiempo para interpretar el Evangelio, y además con un cuerpo magisterial que les da, o sea, que completa el contenido. Perdón por interrumpirte, Ale. Perdón por interrumpirte. Interrúmpeme. Si tú quieres saber un mensaje, ¿a quién tienes que preguntarle? Si yo quiero saber un mensaje, si tú quisieras saber qué dijo Napoleón, le preguntas a Napoleón. Si tú quisieras saber qué dijo Napoleón, ¿qué haces? Siendo Napoleón, exacto, siendo Napoleón el que emite el mensaje, le pregunto a Napoleón. Ya, perfecto. Pero Napoleón ya está muerto. Eso me gusta. Le preguntamos a Cristo físicamente. Cristo ya ha dado su mensaje. Exacto, Napoleón ya dejó su mensaje. Estoy contigo, Napoleón ya dejó su mensaje. Aquí está el error, ¿no? Aquí está la falacia y aquí está la idolatría. Él dice: Cristo dejó el mensaje. ¿A quién se lo dijo? A los apóstoles. El punto el eslabón perdido, se puede decir, es que Cristo nunca tuvo contacto con la iglesia, ni Cristo le hizo promesas a la iglesia. Las promesas fueron para los apóstoles. La asistencia, la guía, el recuerdo, la paternidad, que allí le hacen Juan 14, 15, 16, 17. Esas promesas de que el Espíritu Santo los iba a asistir fueron para los apóstoles, porque Cristo nunca tuvo contacto con la iglesia. Porque la iglesia es consecuencia de la obra redentora de Cristo y de la venida del Espíritu Santo. Por eso él dijo que el Espíritu Santo y los apóstoles iban a testificar de él, porque él ya no iba a estar. Iba a estar a la diestra del Padre. Y ese es el eslabón perdido que se le puede
dibujar con manzanita que no es que no lo entienda, no lo quiere creer. Él prefiere creer en los hombres y ahí está su perdición, ahí está su idolatría. Él le da, y eso es la idolatría, darle los atributos, o sea, sacarle los atributos a los apóstoles y dárselo a la iglesia o a los obispos de la iglesia. A eso es idolatría, darle los atributos, algo que le fue dado a los apóstoles, que es la asistencia, la iluminación, la guía, la inspiración del Espíritu Santo para dictar doctrina a los apóstoles. La iglesia es consecuencia de toda esa obra del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Ahí está el error, y ahí está la tosudez del señor Ariza. Por eso le invoca el nombre de Satanás, porque está en la completa oscuridad. Cuando más invoque, más perdido va a estar el pobre señor, pobre joven, porque es un joven. Perfecto. Entonces vamos a las fuentes. Vamos a las fuentes. Que Si yo quiero escuchar el mensaje de Cristo, ¿a quién tengo que escuchar según Cristo? A los apóstoles. A los apóstoles. O sea, el razonamiento está, pero el punto es que es idólatra. Que es idólatra. Y se ve que agarra poco la Biblia y lee muchos filósofos, muchos libros. Eso es lo que tienen los libros, que distorsionan la doctrina. Hay que ir a las escrituras, hay que estudiar las escrituras. No los filósofos, lo que dijo Agustín de Hipona y todo eso, porque lo van a llevar a la idolatría. Porque se hacen católicos, dice, porque leí Los Padres de la Mentira. Y claro, si te llenas de mentira vas a creer en la mentira. Bueno, si nosotros queremos escuchar su mensaje, vamos a las fuentes donde Dale, están escritos sus mensajes. Dale, pues, entonces, Punto. Si quiere conocer la verdad, tiene que ir a la fuente. Jesús le dijo a los apóstoles, allí en 15, 26 y 27, dice, el 26 es la promesa del Espíritu Santo, que él iba a estar en la tierra, dando testimonio de Cristo. Pero hay algo material, porque cualquiera puede decir, me lo dijo el Espíritu Santo, yo soy la iglesia de Cristo, eso lo puede decir cualquiera. El que os quiera dar acá la vuelta, eso lo puede decir cualquiera. Cualquier persona que pasa por la calle puede decir eso. Yo soy la iglesia de Cristo. Entonces, como el Espíritu Santo es un espíritu, o sea, es algo que tenemos que tener algo material, como bien dice aquí el señor Ariza, tiene que haber algo material. Lo que pasa es que eso material, él dice que es la iglesia, pero ¿qué? Lo que pasa es que la iglesia de Galatía, si uno le preguntara qué es la iglesia, dónde está la iglesia, y él me va a señalar su secta. Pero si entramos a analizar y nos damos cuenta que esa no es la iglesia, entonces está equivocado el hombre. Es como que yo estoy en Argentina y digo que Estados Unidos está al sur. No, Estados Unidos está al norte. Estoy equivocado. Si al señor Alicer se le pregunta dónde está la iglesia, me va a señalar al Papa, los obispos. ¿Y qué garantía hay en ello? No hay ninguna garantía. La garantía está en los apóstoles, en el Espíritu Santo, en la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para iluminarnos, para dar una correcta interpretación de las Escrituras de aquellos que interpretan las profecías, que son los apóstoles en este caso. Dice, pero cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad. Por eso hay un rechazo al catolicismo, porque el catolicismo es pura mentira. Ellos dicen que somos anticatólicos, no somos anticatólicos, somos antimentira. El cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Por eso están las Escrituras, porque si tiene que dar testimonio a las Escrituras de que Cristo es el Hijo de Dios. Si no, ¿cómo podemos creer si no hay profecías, no hay nada? Tiene que haber escritura, tiene que haber profeta. Los profetas están muertos. Esas profecías quedan en las escrituras, contenidas en los escritos. Ahí está la garantía de verdad. Entonces, dice, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Por eso Pablo le decía a los corintios, tengan cuidado, no sean engañados como la serpiente engañó a Eva, porque hay otro espíritu, hay otro Jesús y hay otro evangelio. Hay imitación. Y no todo es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo yo hago para saber que no todo es el Espíritu Santo? Por medio del testimonio apostólico, por medio de las Escrituras.
¿Cómo sabe él que está en el lugar correcto? Y él dice, porque me lo dijo el Papa, porque me lo dijo la Iglesia, porque él me dijo que 10 panes es 1 kilo. ¿Y lo pesó? No, no lo pesó. Él me dijo que lo puso así en la mano y me dijo que 10 panes es 1 kilo. Y en el versículo 27 dice, vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Le está hablando a los apóstoles. ¿A quién le dio la promesa de la asistencia para que den testimonio? A los apóstoles, no a la iglesia. Jesucristo nunca tuvo contacto con la iglesia aquí en la tierra. Nunca le hizo ninguna promesa a la iglesia. La iglesia es consecuencia de la promesa. Nosotros somos consecuencia de haber creído en el mensaje apostólico de aquellos que estuvieron con Cristo. Por eso se dice, porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea, ellos eran los testigos, los que testificaban. Entonces ellos dicen, ¿cómo hago yo para conocer una verdad? Por medio de un testimonio. Y ese testimonio está en los apóstoles, no en la iglesia. Porque si fuera que el testimonio está en la iglesia, sería todo el mundo católico. Y andarían peinando muñecos y besando los pies de piedras y haciendo todas las locuras que hace el catolicismo romano. Diciendo que se comen el cuerpo de Cristo en la hostia, triturando los huesos de Cristo, cuando la misma palabra dice que ningún hueso de Cristo va a ser quebrado. Si ellos se comen en la hostia a Cristo y le quiebran todos los huesos a Cristo, significa que es algo simbólico, que no es el cuerpo de Cristo, que están comiendo harina simplemente. Entonces, si Él dice que la verdad está en la iglesia, seríamos todos católicos. O todo el mundo andaría peinando muñecas y hablando con paredes, con estatuas, con manchas en la pared, orinada por animales. Todos andaríamos así. Pasa un perro y hace orina en una pared, ya dicen que es la imagen de la Virgen, las locuras de esta gente, y va la gente y le pone flores al orín de un perro. Es fuerte lo que digo, pero es así. Él dice que ahí está la verdad, en esos hombres que dicen que la mancha de la orinada de un animal es la imagen de la Virgen María. Todos tenemos que creer eso porque él dice, el Señor Ariza, que en la iglesia está la verdad, que él tiene la verdad. Que la orinada de un animal es la imagen de la Virgen María, y que todos tenemos que ir a prender velas, a poner dinero, a tirar monedas, a pedirle a esa mancha en la pared, porque es la Virgen María, dice. Él dice que ahí está la verdad. En la iglesia, en su secta, porque esa no es ni siquiera la iglesia. Si fuera la iglesia está equivocada, bueno. Pero ni siquiera es la iglesia de Jesucristo. Dice, vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea, la verdad está en los apóstoles, no en la iglesia. La iglesia es consecuencia de esa verdad. Nosotros como iglesia no tenemos ningún poder para cambiar nada. Como ya lo había dicho, yo no tengo ningún poder para cambiar la constitución de mi país. ¿Qué tengo que hacer? ¿Agarrar una ametralladora y matar a todo el mundo? ¿Y qué voy a cambiar? No voy a cambiar nada. Esa es la locura de esta gente, que cree que la iglesia puede cambiar algo. La iglesia no puede cambiar nada. La iglesia simplemente ha creído, ha sido lavada, ha sido santificada, justificada, sellada, salvada por el mismo Señor Jesucristo, por una operación del Espíritu Santo. Es lo que no entiende el señor Ariza. Es como una cabra tosuda, digamos, como ese video donde querían salvar a unas cabras que querían ir al fuego y las sacaban del fuego y las sacaban y la cabra volvía y volvía y volvía hasta que se tiró al fuego, la cabra, porque son así esos animales. Están empecinados en ir al fuego. El señor Ariza está empecinado a ir al lago de fuego. Por más que se le hable, él está empecinado como esas cabras a tirarse al fuego. Es la locura, es la verdad. Vamos a escuchar un poquito más. ¿Qué Biblia? No. Esa es la fuente. Sí. Donde se narra a Cristo. Y yo ahí escucho a Cristo. ¿Qué dijo Cristo? ¿Escuchar a quién? Si los quiero escuchar, ¿a quién tengo que escuchar? A los apóstoles. El que los oye a ustedes me oye a mí. Listo. O sea, el señor Ariza va bien encaminado hasta ahí, digamos. Si yo quiero escuchar a Cristo, ¿a quién tengo que escuchar? A los apóstoles. Pero ahí es donde está la falla de él. Él dice, ¿dónde dejaron los apóstoles ese mensaje? En la iglesia, dice él.
por supuesto, en la iglesia, pero en la iglesia no hay garantía de verdad. Porque lo dice la misma palabra. Vamos a escuchar un poquito más para darle lugar. O sea, a quienes ustedes escuchan, a mí me escuchan, ¿no? Perfecto. Y Pedro dijo que escucháramos a quién. Ya va. Perfecto. Y ellos, ¿a quiénes dijeron que escucháramos? Claro, ahí está hablando de los pastores, ¿no es cierto? Está hablando de los pastores porque por supuesto hay verdaderos obispos, como un Timoteo, como los obispos buenos que quedaban, pero esos obispos, como pasaba con Felipe, como Aquilas y Priscila, como todos ellos que tomaban de los apóstoles. No se compara, porque él dice, tienen que tomar de los pastores, dice el señor Ariza. Está bien, los pastores tienen que predicar fielmente lo que hablaron los apóstoles. Ahí está lo verdadero, en que un pastor, un evangelista o un maestro de la palabra hable fielmente lo que dicen los apóstoles. Un pastor no puede hablar que María fue asunta al cielo, que la hostia es el cuerpo de Cristo, que el bautismo en agua quita el pecado, y todas esas locuras, que el rosario salva, que existe un purgatorio. A ella no es un verdadero pastor. Él dice que le tenemos que creer a esos también. El verdadero pastor es el que se atiene completamente a la autoridad apostólica, a la jerarquía que Jesucristo dejó acá como maestros. Pablo dijo, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. ¿El maestro quién es? Pablo. Si el pastor se atiene a lo que enseñó Pablo, ni más ni menos, es un verdadero pastor. Si no se atiene, un cura nunca va a ser un verdadero pastor ni un verdadero maestro. ¿Por qué? Porque cree otras cosas distintas a lo que creía Pablo. Entonces es falso. Y lo que dice el Señor dice que los curas y todo su magisterio son verdaderos. Y ahí está la falacia y la mentira. Porque ellos no enseñan lo que enseñaba Pablo. Pablo nunca habló del catolicismo. Pedro nunca habló del catolicismo. Juan nunca habló del catolicismo. Jesucristo destruyó el catolicismo con sus palabras. Así que no se puede decir que su magisterio es un magisterio verdadero, porque es un magisterio falso. Mencionar exactamente el pasaje al que te refieres, porque lo leyó el pastor Eduardo Gutiérrez en el debate. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1, los ancianos. Y a su vez ellos se mueren. ¿Y quién sigue? O sea, lo que tú planteas es peligroso. Como que Cristo habló, arréglensela como ustedes puedan, vean a ver qué entienden de lo que yo dije, y punto. Eso destruye todo el cristianismo. Por eso yo, el protestante en el fondo, por eso yo coloco... Por eso el testimonio está en los apóstoles, no en la iglesia. La iglesia, como dice aquí, porque yo sé que después de mi partida, en otras versiones dice después de mi muerte, está hablando Pablo a los obispos de Efeso. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta es lo que quedaba, o sea, la iglesia comandada por los obispos. O sea, los obispos era la jerarquía simbólica, digamos, de la verdad, pero no era la verdad. Era algo que podía... Porque la verdad, ¿dónde estaba? En los apóstoles. Ellos, Juan dijo en 2.2, dice, nosotros tenemos el testimonio verdadero. ¿Por qué? Porque nosotros lo palpamos, nosotros somos los testigos. Ahora los que aprenden de nosotros pueden agarrar para cualquier lado, lo dicen los mismos apóstoles. Aquí Pablo estuvo 3 años con los de Éfeso, y sin embargo de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Entonces esto es lo que hay que dejar bien en claro, que el señor Ariza hace tanto hincapié en los obispos. Hay que dejar en claro que el señor Ariza cree que en los obispos está la verdad. En los obispos no está la verdad. Si la verdad está en el testimonio apostólico, en Pablo, en Juan, en Pedro, ahí está la verdad, en el testimonio de ellos. Es como le dijimos el juez y el testigo. Tiene 10 personas que tienen argumentos excelentes, pero hay un testigo. ¿A quién va a prestar atención? El juez. ¿A los 10 que no estuvieron en el lugar del hecho y tienen excelentes argumentos, o al testigo? Al testigo, por más que diga 10 palabras que para los otros no valen nada, pero es la verdad.
10 palabras de verdad valen más que 1000 excelentes argumentos de los otros que no son testigos. El Señor aquí, como el joven, por supuesto, el reformador, no entienden que los argumentos no valen nada si no es testigos. Si no es testigo, por más que argumente, no vale. ¿Por qué? Porque es un invento, es algo que está en mi imaginación, pero el testigo no está en su imaginación. Lo que vio el testigo, palpó, contempló, oyó, eso es la verdad. No es que se lo imaginó. Pedro se lo dice así. Nosotros no vinimos con cuentos, sino con un testimonio verdadero que estuvimos con él en el monte de la transfiguración. Nosotros lo vimos su gloria como del unigénito del Padre. Nosotros podemos hablar de lo que hemos visto, no de lo que nos imaginamos. El señor Ariza, y aquí el joven, se apoyan en gente que se imagina. Se imagina cómo es Cristo. Y nunca van a llegar a la verdad. Nunca van a llegar al conocimiento del verdadero Cristo. Entonces dice, otra versión, dice, sé que después de mi salida, vendrán en medio de vosotros falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Si en la iglesia va a haber falsos maestros, ¿qué garantía hay? ¿Qué garantía hay de verdad? ¿Qué garantía hay de que al señor Ariza le están enseñando falsos maestros? ¿Cómo él lo puede saber a eso? Por medio de las Escrituras, por medio de la enseñanza de Pablo, de Pedro, de Juan, de Cristo mismo, de los profetas. Ahí vas a ver si son verdaderos o son falsos sus maestros. ¿Por qué no va a las Escrituras el señor Ariza? Porque las Escrituras le van a decir que sus maestros son falsos. Por eso no va, porque quiere ser idólatra. Es como la cabra que se empecina a ir al fuego. Y dice también la Nueva Traducción Viviente, incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Dice la versión católica latinoamericana, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Lo que dice Hechos 20, 29, 30 de la Biblia Católica Latinoamericana. Van a introducir y van a enseñar doctrinas falsas. Y el señor aquí, Ariza, dice que allí está la verdad, que en la iglesia está la verdad, que en su secta está la verdad, que es lo más grave. Porque una persona puede decir, bueno, en la iglesia está en la verdad. Bueno, es para analizarlo, para discutirlo. Pero él dice que en su secta nomás está la verdad. Él dice, ¿cómo? No puedo entender cómo no acepten la verdad. ¿Esta es la verdad? Creer que existe un purgatorio cuando Cristo pagó todo el precio por todos nuestros pecados, ¿esa es la verdad? Esa es la mentira. Decir que el agua del bautismo regenera y limpia de pecado, ¿esa es la verdad? Cuando un bebé católico después no sabe nada de Cristo ni quiere saber nada de Cristo. Esa es la verdad. Decir que la hostia es el cuerpo de Cristo, cuando la misma palabra dice que ningún hueso de Cristo será quebrado, y ellos al morderlo, al masticarlo, están quebrando todos los huesos de Cristo. Cuando la palabra dice que ningún hueso de Cristo será quebrado, esa es la verdad. Esa es la mentira. Esa es la mentira. Dice, la Biblia Serafín de Bucejo, 1975, dice, sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles, que no perdonarán al rebaño. Y el versículo 30 dice, y de entre vosotros mismos surgirán hombres que enseñarán cosas perversas y arrastrarán tras sí a los discípulos. Dice el lenguaje actual, dice, cuando yo muera, vendrán otros que, como si fueran lobos feroces, atacarán a todos los de la iglesia. También algunos que ahora son seguidores de Jesús comenzarán a enseñar mentiras. Lo dice el lenguaje actual. Comenzarán a enseñar mentiras. Y él dice que hay garantía de verdad, cuando la misma Escritura dice que van a enseñar mentiras, cosas perversas, dice en la Reina Valera 1960.
la nueva traducción viviente dice distorsionarán la verdad. Y en la católica dice enseñarán doctrinas falsas. La misma Biblia católica está diciendo que los obispos, los falsos obispos van a enseñar doctrinas falsas. ¿No lo pueden ver? Si la misma Biblia católica dice que entre los obispos van a enseñar doctrinas falsas, ¿qué garantía de verdad hay en la iglesia? Dice la Torre Samad 1825, dice, porque sé que después de mi partida os han de asaltar lobos voraces que destrocen el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que sembrarán doctrinas perversas con el fin de atraerse así discípulos. Dicen otras versiones, para que lo tengamos en claro, cuál es la condición después de la partida de Pablo. O sea, los apóstoles no están más entre nosotros, se murieron hace 2000 años. Entonces la iglesia, te imaginas que si no existiera la escritura, serían todos católicos, todos idólatras. El señor Alarcón dice, a mí no me importa si la Biblia la borran de la tierra, yo tengo la iglesia católica. ¿Qué te enseña la iglesia católica? A ser idólatra y a ir al lago de fuego. Te dice, es por allá. Te dice. Y en el final del camino está el lago de fuego. Entonces dice, Hechos 20:30, algunas otras versiones, por ejemplo, la nueva versión internacional 2022 dice, enseñarán falsedades. Esto es lo que van a enseñar es obispos, que van a estar en medio de la iglesia. Enseñarán falsedades. La nueva israelita nazarena 2011 dice, hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Dice la nueva Biblia española 1975, corromperán la doctrina. Entonces todo lo que hay en medio de la iglesia. Y el señor Isaac dice que ahí hay garantía de verdad. Ni siquiera en la iglesia verdadera hay garantía de verdad, porque la verdad está en los apóstoles, está en las escrituras. Si usted va y se sienta en un lugar donde un pastor enseña cantidad de herejía, ¿usted qué va a hacer? Se va a levantar y se va a ir. ¿Por qué? Porque la verdad está en los apóstoles, no en esa persona que está ahí parada hablando. Si esa persona que está parada ahí hablando, que se hace llamar pastor o cura o lo que sea, tiene que conformarse a las escrituras, a lo que enseña Pablo. Por supuesto que una persona nueva le va a creer porque no sabe nada, pero a medida que va leyendo las escrituras, Pablo lo va adoctrinando al creyente, porque nuestro maestro es Pablo. Cuando nosotros nos damos cuenta que esa persona no enseña como Pablo, tiene, por supuesto, un verdadero maestro puede tener sus errores, como todo ser humano. Pero hay errores que no se pueden tolerar. No se pueden tolerar. Puede caer en un error un maestro, un verdadero maestro, pero se puede corregir. A veces es un proceso. A veces hay maestros que enseñan algo y al tiempo lo corrigen y enseñan otra cosa. La verdad enseña. Eso no quita. No quiere decir que sea un hijo del demonio y nada por el estilo. Simplemente que está equivocado porque aún los mismos maestros de la palabra de Dios o los que predicamos, es un proceso de aprendizaje que lleva muchísimos años, el aprendizaje. Yo me entregué a Cristo en el año 88, aproximadamente 37 años atrás. O sea, es todo un proceso, es una semilla que va germinando y se va desarrollando con el tiempo es un pulimiento. La doctrina se va puliendo, se va saliendo las aristas hasta que queda una doctrina madura, una doctrina comprensible, una doctrina coherente como la que enseñaron los apóstoles. Entonces podemos transmitir la verdad apostólica. O sea, la verdad está en los apóstoles. Nosotros simplemente enseñamos lo que ellos enseñan. O sea, podemos ser intérpretes gracias a los intérpretes. Si el señor Elisa puede ser médico, es gracias a otros médicos. Es porque aprendió de otros médicos a ser médico. Nosotros interpretamos gracias a los intérpretes, que son los apóstoles que interpretan las profecías. Entonces, dice, corromperán la doctrina, dice la Nueva Biblia Española. La Biblia de nuestro pueblo, que es católica, también dice, dirán cosas equivocadas. Eso todo sucede en la iglesia. Dirán cosas equivocadas.
Por eso la iglesia verdadera es solo escritura. Ellos niegan, solo escritura es esoterismo. Pero ¿y a dónde vas a ir? Si dice que dirán cosas equivocadas, según la Biblia de nuestro pueblo católico, dice que los ministros, o sea, los obispos, los episcopos, aquellos que cuidan al rebaño, que lo adoctrinan, que le enseñan las palabras de los apóstoles, dice que dirán cosas equivocadas. ¿Cómo yo hago para saber esas cosas equivocadas? ¿Cuáles son? Por medio de la enseñanza apostólica que está en las Escrituras. Allí yo encuentro si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura. ¿Dónde vamos a escuchar? ¿Cómo yo sé que me está enseñando la verdad o la mentira? ¿Cómo yo sé que el Papa dice la verdad o la mentira? Por medio de las escrituras. ¿Cómo yo sé que un pastor está en la verdad o está en la mentira? Por medio de las escrituras, por medio de los apóstoles. Por eso Juan dijo, el que nos oye a nosotros es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. Les puse al señor Ariza un par de versículos y no los atendió. ¿Qué significa? Que no es de Dios. Porque una persona de Dios atiende al texto bíblico y dice, vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice el apóstol acá? El apóstol Juan, ¿qué nos dice? Y lo analiza. ¿Por qué? Porque es de Dios. Puede estar equivocado, pero va al texto. Oye a Juan. Un alumno oye al maestro, oye al profesor, oye al académico, aquel que lo instruye. Pero como Juan no lo instruye al señor Ariza, por eso él no lo oye. Y dice otra versión. Propagarán falsas doctrinas, dice la palabra viviente hispanoamericana. Propagarán falsas doctrinas. Dice, estamos hablando siempre de Hechos 20:30, de las distintas versiones. Dice la palabra de Dios para todo, dice, enseñando mentiras. Son diferentes traducciones de la misma, que enseñarán cosas perversas, que dice la Reina Valera en 1960. Pero otras versiones dice, enseñarán mentiras, enseñando mentiras. Dice, Dios habla hoy, enseñarán mentiras. Dice la Biblia castellano antiguo, falsearán a conciencia la verdad. Falsearán a conciencia la verdad. Esa es de una persona perversa, de un perverso, que está engañando, pero no le importa. Son personas crueles. No importa que el católico se desangre, no le importa que el católico se muera, no le importa que el católico sufra, no importa que el católico vaya al lado de fuego, no le importa. Porque falsean a conciencia la verdad, saben lo que están haciendo y será mayor el castigo para ellos. Y dice, queriendo pervertir lo recto. Estos falsos maestros, estos lobos rapaces, van a pervertir lo recto. O sea, la que quiere a Cristo dice, no, acá, hacete este muñequito y hace de cuenta que es María, hace de cuenta que es Pedro, es Pablo, pedile. Hace de cuenta que es Judas Tadeo, pedile que te va a contestar. Y otra versión más dice, falsearán la verdad, la Open Nueva Biblia Viva 2008. Entonces son todas traducciones para que nosotros podamos ver que en la iglesia, estamos hablando de la iglesia verdadera, no estamos hablando de una secta donde está el señor Ariza que de punta a punta todo falso. Estamos hablando de la iglesia verdadera. Si en la iglesia verdadera ocurre todo esto, imagínense lo que es en una secta. Que el mismo Papa dijo que todas las religiones conducen a Dios, hagan lo que quieran. Besen muñecos, crean en todas las atrocidades del Islam, de los musulmanes, crean en el Buda, crean en todo, crean en ese que inventó, que hizo la religión satánica, crean en todo eso, todos conducen, todos somos hijos de Dios, dijo el Papa. Y él dice que esa doctrina es verdadera. Dice, ¿cómo has...? El señor Ariza empieza su video y dice, ¿cómo me asombra? ¿Cómo estoy impactado? Estoy conmocionado. ¿Cómo no aceptan esta verdad? Que todas las religiones conducen a Dios. ¿Quién va a aceptar eso? ¿No? Como que le sirven un plato a uno de algo putrefacto y le dice, comelo. ¿Cómo lo vamos a comer a eso? Es una doctrina putrefacta. Es algo que está hiede a muerte, la doctrina católica, hiede a muerte, y el Señor se sorprende, dice, es como que le traen un muerto y le dice, cómanlo, y dice, no lo queremos comer, ¿cómo vamos a comer eso? Ay, me sorprende como no quieran comerse al muerto. Eso es lo que dice el señor Ariza. Le sorprende a él que nosotros no queremos comer a un muerto en estado de putrefacción. Es así,
Por más que usted se asombra, de lo que digo es la pura verdad, es la realidad, es lo que está sucediendo. Entonces, la palabra lobo, que de lucos, significa una persona cruel, pues lobos rapaces. El lucos, que viene de leucos, que significa blanco, resplandeciente, brillante. Ya había hablado en otro video de los lobos rapaces, que son personas resplandecientes y personas preparadas, no son cualquiera, digamos, sino que son preparados, resplandecientes, lo mismo que Luzbel en el cielo. Era Luzbel, si una persona llegara a hablar con el diablo, se daría cuenta que el diablo es muy amable, el diablo es muy educado. Los que han sido satanistas han dicho que el diablo era muy educado. El mismo Papa dijo que el diablo era educado. El mismo Papa Francisco. Seguramente hablaría con él, como decía Arisa, que invoca a Satanás. Dice que Satanás era muy educado, que conocía más a Satanás que a Cristo, etc. Entonces, la palabra leucos, que significa resplandeciente, brillante, de vestimenta resplandeciente, radiante, luz, maduro, todo lo que es, cuando habla de lobo rapaz, de una persona madura, impecable, digamos, en apariencia, blanco. Como el Señor cuando hablaba con los fariseos, ustedes se muestran por fuera blancos y resplandecientes, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Es lo que sucede aquí. Por fuera aparentan inteligencia, sagacidad, aparentan una sabiduría, pero como la que dijo Santiago, esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. No es una sabiduría que viene de lo alto. Entonces, el lobo es una persona cruel, que la palabra cruel viene de crudo, es crudo, o sea, no le importa. Es una persona que se deleita por verse desangrar a algo. La palabra cruel viene de alguien que se deleita como sale sangre de una herida. Entonces, podemos ir un poquito, avanzar un poquito más. Y de cosas perversas que ahora lo vamos a tocar. Mira, te voy a decir, no por nada aquí da gratis. Hay un video que cuando yo empiezo lo dice el profe Jonathan Ramos. ¿Por qué el protestantismo es la base para caer allá, están en la peña? Si yo presiono al protestante, tú lo que me estás diciendo es que Cristo vino, entregó el mensaje con peores, ustedes verán. No, Cristo viene el mensaje y le entrega el mensaje a la iglesia y le hace custodio de ese mensaje. No, al mensaje se lo entrega a los apóstoles. Por eso la iglesia es solo escritura, en los apóstoles, porque si fuera la iglesia agarrada, ahí tiene razón, es decir, ¿en quién me apoyo? Si el mensaje está en la iglesia, ¿en quién me apoyo? Es lo que, por eso ellos están tan errados. Y dice, ¿a dónde voy? ¿A los pentecostales, a los bautistas, testigos de Jehová, adventistas? ¿A dónde voy? ¿Mormones? ¿A dónde voy? Si la verdad está en la iglesia, ¿cuál es la verdad? Y por eso produce la confusión. Porque la verdad está en los apóstoles, no en la iglesia. Porque la iglesia puede agarrar para cualquier lado. De la iglesia verdadera dice que van a salir distintas sectas. ¿De dónde salieron las sectas? ¿De dónde salieron los anticristos? De la misma reunión de los santos. Él lo dice Juan, estaban con nosotros pero no eran de nosotros. Se fueron de nosotros para dar testimonio que no eran de nosotros. O sea, no se apegaban a la doctrina apostólica. De ahí salen las sectas. ¿Por qué? Porque la verdad no está en la iglesia. Porque si la verdad está en la iglesia, las sectas serían la verdad, o seríamos mormones, testigos de Jehová, daría todo lo mismo. Por eso el Papa dijo lo que dijo, todas las religiones van al cielo, digamos, todas las religiones le conducen a Dios. ¿Por qué? Porque ellos creen que la verdad está en los hombres, digamos, en el sentido de los hombres no inspirados. Porque la verdad está en los hombres inspirados, o sea, Pablo, los apóstoles, los profetas. Cristo dijo, no es mía la doctrina, sino de aquel que me envió. La doctrina es algo celestial, no es algo terrenal. Vamos a escuchar un poquito. ¿Qué te dice Pedro? Entonces, tengo a Cristo diciéndome lo que tú dijiste con Napoleón. Me encantó el ejemplo. Es el ejemplo que pongo del padre de familia con los hijos. Hagan esto. Escúchenlos a ellos. Ellos son los que están encargados. Ellos son yo prácticamente. Claro, él dice que los que son encargados son los obispos, que ellos tienen la verdad. No, la verdad está en los apóstoles. A ellos hay que oírlo, a los apóstoles. Por eso Jesús dijo, el que los apóstoles, no a la iglesia.
Te imagínese que si esa promesa sería para mí o para cualquier cristiano. Y un cristiano puede decir cualquier cosa. Y dice, de Cristo dijo, el que me oye a mí, el que te oye a vos, me oye a mí. Sería un verdadero desastre todo. Por eso fue dado a esos hombres, solamente a esos hombres, a los apóstoles, no a la iglesia. Esa promesa de verdad se le fue dado a los apóstoles. El Señor Elisa dice que se le fue dado a los obispos o a sus obispos. Y ahí está el desastre total que hacen. Por eso la palabra de Dios dice que enseñarán falsa doctrina, enseñarán mentiras, a conciencia enseñarán mentiras, desviarán al rebaño, serán falsos maestros, etcétera. Todo eso hay dentro y ahí no hay ninguna garantía de verdad. Por eso están las Escrituras, por eso están los apóstoles. Por eso Pablo dijo, cuando yo me vaya, la iglesia puede agarrar para cualquier lado. Por eso cuando Pablo se fue, dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Nosotros como iglesia estamos encomendados a Dios y a la palabra de su gracia. Nosotros como iglesia de Cristo. Porque escucharlos a ellos es escucharme a mí. Claro, no voy a decir que el magisterio es Dios, no. Pero habla en nombre de, porque es asistido por el Espíritu Santo, pero ya eso es una cuestión de fe. Ese atributo, ya lo recalcamos 1000 veces, ese atributo que le fue dado a los apóstoles, él se lo da a su magisterio. Que su magisterio tiene palabra de Dios, ahí está el error. Lo dijo el mismo señor Alarcón. Cuando Blanco le preguntó, Clemente, ¿tiene palabra de Dios? Y Santiago Alarcón dijo, no tiene palabra de Dios. Y se le transformó la cara a Alarcón porque se destruyó a sí mismo. Es como que se activó una bomba en su pecho. Voló en 1000 pedazos el señor Alarcón, espiritualmente hablando, ¿no? O metafóricamente hablando. Y su cara demostraba el pánico que tenía el señor Alarcón. Cuando ahí puede ver mi video, el anterior que hice, vemos la cara del señor Alarcón. Después que dice eso, da la apariencia de una persona cuando va a ser atropellada por algo muy grande. Y es la misma palabra de Dios. Me dio la sensación como que Alarcón vio un tren que venía de frente. Su rostro, ¿no? Su rostro desencajado ante ese drama de verse destruido completamente. Por supuesto que el señor Alarcón va a seguir porque son tan atrapados por la mentira, por la oscuridad. A no ser que crean nuestro Señor Jesucristo. Siempre hay oportunidad. Para el más peor puede haber oportunidad. Entonces, se ve en el rostro del señor Alarcón como la verdad venía de frente para desmenuzarlo. Y él se dio cuenta. Hasta agachó la vista diciendo que... Porque le hizo una cosa muy simple, es algo muy simple. Clemente tenía palabra de Dios, ¿sí o no? No. Y si no tenía palabra de Dios, significa que fuera de las Escrituras no hay palabra de Dios. Que todo está en los apóstoles. La verdad está en los apóstoles. Aquí el señor Elisa dice que Dios le dio los atributos que le dio a los apóstoles, se los dio a su magisterio. O sea que ellos pueden dictar doctrina, pueden decir lo que se les ocurra. ¿Por qué? Porque Dios les habló a ellos, el depósito de la verdad está en ellos. No, el depósito de la verdad está en los apóstoles. Ese es el límite. Es un círculo cerrado. Nadie puede entrar y nadie puede salir de ese círculo. Toda la verdad contenida, todo el testimonio está en los apóstoles y profetas. No hay más nada. Si no, yo aquí me estoy colocando en la dinámica contigo, o sea, en lo llano, en el barro aquí, mano a mano, en lo físico, en lo tangible, ni siquiera para meterme en las creencias, sino solucionar el tema de el mensaje quedó, de alguna otra manera, ahí incluso cae en el historicismo, quedó como que estancado en el siglo I, ¿no? Ahí es recibido el mensaje que el cual va a ser custodio y va a tener el mensajero activo en la unidad de... Ahí está, otro de los inventos, el custodio. Dice que la iglesia custodia esa verdad. No hay ninguna garantía en esa custodia. ¿Por qué? Porque no le fue prometida por Cristo. La custodia, como llaman ellos, o asistencia al Espíritu Santo, o el cuidado de la verdad, estaba en los apóstoles. Aún el mismo Pablo dijo, si llegara a mí a agarrarme alguna locura, algún problema, Alzheimer, lo que sea, si tengo algún problemita mental,
lo que yo les escribí, eso es el Evangelio. Si yo mismo, lo dice Pablo, o alguno de nosotros, o un ángel que desciende del cielo, les enseña otra cosa diferente a lo que ya os hemos anunciado, sea anatema. Aún el mismo Pablo se puso en ese pelotón de decir, si yo empiezo a hablar las locuras que habla el catolicismo romano, que la Virgen María se fue con chancleta y todo al cielo, que el purgatorio existe, que etcétera, todas esas locuras, agárrenme, átenme y métanme en un cuartito hasta que me muera, no me dejen predicar más. Lo dijo el mismo Pablo. Ahí está la verdad, en las Escrituras, no hay más nada. Entonces, si ahí está la verdad, todos tenemos que acudir a esa verdad. Si ellos acuden a Clemente, acuden a Aquino, acuden a Hipona, van a ser católicos, van a ser religiosos, van a ser idólatras y van a ser condenados. No les queda otra salida. Hasta que venga Cristo. ¿Se entiende? Es más, tú eres el que me tendrías que a mí probar de dónde sacas que el mensaje quedó estático en la unidad de tiempo, y ergo, la humanidad está obligada a ir a eso estático. ¿Se entiende? Claro, a las Escrituras. O sea, él dice, quedó en algo estático, en algo ahí, como que él cree que la doctrina o el testimonio, ellos creen que se va desarrollando. Claro, se va desarrollando y es como que van descubriendo nuevas cosas. Que bueno, que hay que peinar pelucas y todas esas cosas, que hay que hablar con muñecos, todas esas cosas. Por eso dicen que no puede ser algo estático, sino que es algo que la revelación va progresando y le va mostrando cosas nuevas. Con el tiempo apareció el purgatorio, la confesión, la asunción de María, el rosario, claro, porque ellos dicen que van descubriendo cosas, porque los apóstoles nos enseñaron todo. Es todo lo contrario a lo que dice el señor aquí, Ariza. Eso quedó ahí, el testimonio quedó ahí, en las Escrituras. Si es estático, pero la misma palabra dice en 4, 12 y 13 de Hebreos, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra está viva, no es que está estática. La palabra está viva, trabaja, es eficaz, produce salvación a todos aquellos que creen en el Cristo verdadero de las Escrituras, del testimonio apostólico. No es algo, él lo verá estático, pero no está estático. Es algo vivo, que cualquier ser humano, si cree en el testimonio apostólico, lo puede leer personalmente o se lo puede predicar un maestro de la palabra, un pastor, un evangelista, y si cree en ese Cristo que está en las Escrituras, tiene salvación. No es como dice el señor Ariza. Que enseña, el que instituye, o el que transmite, o el que establece el mensaje, es que el mensaje va a ser custodiado hasta el fin y dado a conocer, porque va a haber algo continuo. Claro, y eso continuo, ¿cuál es la garantía de eso continuo? Ese es el punto, la garantía. ¿Qué me garantiza que eso es continuo? Si me está diciendo en la misma palabra de Dios que van a aparecer falsos maestros, lobos rapaces, que van a destruir el rebaño, que van a hacer destrozos, que van a predicar mentiras, ¿dónde está la garantía? ¿Dónde está la garantía de verdad? La garantía de verdad está en las Escrituras, en algo escrito, en algo que dejaron los apóstoles. Lo dijo Pablo, si alguno os enseña otra cosa diferente al evangelio que les hemos enseñado, sea anatema. No hay garantía en la iglesia de verdad. Ni siquiera en la iglesia verdadera. Usted imagínese en una secta. Si ni siquiera en la iglesia verdadera hay garantía de verdad, porque aún un buen pastor, un verdadero pastor de Cristo, un verdadero evangelista y un verdadero maestro de la palabra puede equivocarse, usted imagínese lo que es una secta. Por eso el mismo señor aquí Morocho invocó el nombre de Satanás, porque no está en la verdad. Una persona estando en la verdad nunca va a invocar el nombre de Satanás sobre sí, porque está con Satanás simplemente. Eso ya se sabe, uno ya lo sabe, que están con la oscuridad, ya lo sabe, pero lo sorprendente es que lo diga así hacia el mundo tan abierto, ¿no? Y si le meto el tema de la fe, peor para ti, porque el Espíritu Santo llegará y los guiará a toda verdad. ¿Se entiende? Entonces, incluso geográficamente te violenta a ti esto. ¿Por qué te violenta a ti esto?
vayan por el mundo y enseñen lo que yo les he enseñado. El principio, que es Cristo, establece el mensajero que va a llevar su enseñanza. ¿A quién se lo dijo? Vayan por todo el mundo y enseñen lo que yo les he enseñado. A los apóstoles. Lo que pasa es que, bueno, no entiende que Jesucristo no le habló nunca a la iglesia. Nunca le hizo esa promesa a la iglesia. Jesucristo nunca le dijo a la iglesia y a sus discípulos. Porque la iglesia puede agarrar para cualquier lado. En cambio, los apóstoles fueron adoctrinados especialmente por él y tenían la promesa de que el Espíritu Santo los iba a guiar, los iba a enseñar, los iba a adoctrinar, los iba a asistir, le iba a ser de padre, iba a estar con ellos hasta el fin. Tenían una presencia, una promesa de Cristo sobre ellos, no sobre la iglesia. En la unidad de tiempo, en un establishment geográfico. Se muere el diablo para ti. No sé cómo vas a solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque si yo no estoy en Jerusalén, en la época en la que Cristo deja su enseñanza a las personas de Jerusalén, y estoy en Houston, yo tengo que escuchar acá en Houston el que me viene con el mensaje. ¿Entiendes? Claro, el que viene con el mensaje tiene que traer el mensaje apostólico. No se puede inventar ningún mensaje. Yo no me puedo inventar ningún mensaje. Ningún pastor, ningún evangelista, ningún maestro se puede inventar ningún mensaje. Lo único que nosotros hacemos es transmitir lo que es el mensaje apostólico. Eso es lo que yo... El punto es que no lo pasan por el filtro. Él dice, bueno, yo tengo que escuchar con una voz audible el mensaje. Está bien. Pero él no lo filtra. La Iglesia Católica le dice, nosotros somos la verdad, nosotros tenemos la verdad y punto, y él lo cree. Porque si él lo filtrara por las Escrituras y por el mensaje apostólico, se da cuenta que todo es mentira. Ese es el punto. Está bien, yo tengo que escuchar. A mí me hablaron una vez de Cristo y yo creí en ese Cristo, pero esa persona que me habló se apoyaba en el Cristo escritural, no en un Cristo inventado por esa persona. El católico enseña de un Cristo inventado por ellos mismos. Un Cristo que salva por fe más obra, un Cristo que dice que hay un purgatorio, un Cristo que todas las locuras del catolicismo romano. Ese Cristo se lo inventaron ellos. Claro, todos tenemos que escuchar. Algunas personas sí leen la Biblia y se convierten a Cristo. Pero el 99% hemos escuchado un mensaje de un ser humano, de una persona, de un ministro, de la palabra de Dios. Pero esa persona se apoyaba totalmente en el mensaje apostólico. O sea, creía en el verdadero Dios. Entonces podemos nosotros, por medio de ese mensaje apostólico, llegar a... Por eso Jesús dijo, no te ruego solamente por estos, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por qué palabra nosotros creemos en Cristo? Por la palabra apostólica. La iglesia, por supuesto, Dios usa a los ministros, pero los ministros tienen que predicar al Dios verdadero. No pueden predicar al Dios católico, ni al Dios mormón, ni al Dios testigo de Jehová, porque la gente no va a alcanzar la salvación. Por eso Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, la vida eterna está en conocer al Dios verdadero. Y ese Dios verdadero lo conocemos por medio del mensaje apostólico, que la iglesia anuncia, pero apegándose al mensaje apostólico. La iglesia no se puede inventar nada de nada, de nada, de nada. Porque si la iglesia se inventa algo, como se inventan los católicos, estarían predicando a otro Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos testigos. Nosotros no lo vimos a Cristo, nosotros no caminamos con Cristo, nosotros no somos judíos, ni estuvimos 2000 años atrás, ni fuimos elegidos apóstoles por Cristo, ni fuimos ordenados por Cristo, ni hablamos con Cristo, ni Cristo nos dio ninguna autoridad. Nosotros simplemente tomamos del mensaje apostólico. Es terrible. O sea, lo que tú traes a la mesa a mí me parece pero ultra problemático, Isaac. Isaac, perdón. Claro, es problemático para él porque él cree en la iglesia. Por eso este es el problema de él, porque es idólatra. Es idólatra. Le da infalibilidad a la iglesia cuando el apóstol Pablo dice que la iglesia es absolutamente falible. Por eso Pablo dijo, así en 3:10 de 1 de Corintios, mire cómo sobreedifica cada uno. Si dice mire cómo sobreedifica cada uno, quiere decir que la iglesia es falible, que falla. ¿A qué llaman iglesia? Ellos ni saben lo que es la iglesia.
Si uno le pregunta a estos señores qué es la iglesia, ni sabe. ¿Qué van a hacer? Van a señalar allí el Vaticano. Esa es la iglesia, dice. La iglesia es el grupo, es la congregación, es el rebaño. Iglesia es de eclesia, son los que... Eclesia, es fuera. Eclesia, los llamados a salir afuera, los llamados a reunirse en el nombre de Cristo. Esa es la iglesia, los llamados a reunirse. No es un templo, no son paredes, no es como se dice, un clero. La iglesia es el grupo de los salvados, la congregación, el rebaño de los salvados. Esa es la iglesia. Y esa iglesia no tiene ninguna autoridad para cambiar nada. Somos los gentiles, somos los paganos, somos aquellos que hemos creído en el mensaje apostólico, nada más. Y para el Señor Ariza dice que eso es muy difícil de entender. Que Él le quiere dar, Él quiere tener nuevos apóstoles. ¿Por qué? Porque es idólatra. Es idólatra, es como el niño que tiene un muñequito de Superman y se imagina que ese muñequito es Superman. O que él mismo es Superman. Eso es la idolatría, darle los atributos. Él quiere tener apóstoles verdaderos con él, entonces le da esos atributos a sus papas, a sus obispos, a sus curas. Entonces ellos se imaginan que ellos tienen la verdad. Eso es idolatría. Esa es la idolatría, lo que hace el señor Ariza, porque eso es idólatra. Por eso esta gente al día del juicio se va a llevar la gran sorpresa, va a decir, pero nosotros anduvimos bien, ¿no? Al mismo señor Alarcón dice que él no le prende vela a los santos ni nada de esas cosas, porque él considera que, bueno, él lucha, pelea y discute, pero él cree en su interior que eso es idolatría. Idolatría es darle los atributos, en este caso que se le dieron a los apóstoles, dárselo a los obispos. Esa es la idolatría. Entonces el día del juicio pasen los idólatras y van a tener que pasar ellos. Y van a decir, pero yo no soy idólatra, yo no le prendí vela a ningún santo ni ninguna imagen. Pero le diste los atributos que eran para los apóstoles, que Cristo le dio a los apóstoles y se los diste a tus obispos. Eso es ser idólatra. Y tantas cosas más, como siempre lo hemos denunciado con respecto a la idolatría. Ellos creen que ser idólatra es prenderle una vela a un muñeco, ¿no? Lo que hace el señor Ariza es idolatría. Mira, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. O sea, acerquémonos a esto con la confianza de que vamos a tener la forma de resolverlo. ¿Por qué niegas esto que te estoy diciendo? ¿Por qué niegas la verdad, Ale? No entiendo, hermano. ¿Te posee el chamuco? Ay, dice, lo posee el chamuco, lo posee el diablo. ¿Por qué es tan agresivo con el muchacho si el muchacho le está hablando bien? ¿Por qué no crees en la verdad? O sea, no estar de acuerdo con él es no creer la verdad. Siento que está totalmente equivocado. Dice, ¿por qué no te está poseyendo el diablo? Dice, ¿por qué no crees? O sea, creer, él dice que tiene que creer que en la iglesia está la verdad. Si yo creo que en la iglesia está la verdad, bueno, me voy con el de la esquina, que es testigo de Jehová, y yo creo que tienen la verdad. Y estoy más perdido que los perdidos. Me voy a la otra esquina que están los mormones, o hay distintos lugares donde enseñan falsa doctrina. No, a mí el señor Ariza me dijo que en la iglesia está la verdad, me hago católico. Y dice que esa es la verdad. Él se opone totalmente a Pablo. Él dijo en su discurso que en la iglesia no está la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero no es la verdad. La iglesia es la que defiende la verdad. ¿Qué? No lo estoy negando, no lo estoy negando. Dale, pues. Mira, estoy haciendo el mejor esfuerzo para comprenderte y yo también quiero que hagas esa palabra, custodio de la verdad, tienes que matizar sus alcances. Porque si custodio de la verdad significa poder agregar cosas y elegirlas a nivel del mensaje que dio Cristo, allí tenemos un problema importante. Claro, el punto que le dice acá que el catolicismo le agregó cosas, ¿no? Como purgatorio, Asunción de María, María Madre de Dios, etcétera, todo lo que ya sabemos. Y el señor Ariza dice que no. Ahora hace el ejemplo de la botellita, que él simplemente, y ahora vamos a explicar o sea, sus ejemplos, sus ilustraciones no hacen otra cosa que refutarlo a él mismo. Podría
interpretar claramente la idea de ser custodio de la verdad en el sentido de decir de que ese mensaje que fue dejado de forma estática no tenga ninguna alteración adicional. Y es justamente lo que se va... Claro, tenía que quedar estático, digamos, estático aparentemente, porque sabemos que la palabra está viva. Pero tenía que quedar un documento estático, porque si es algo que va pasando de boca en boca, puede pasar cualquier cosa. Por eso el apóstol Pablo siempre estaba atento. Ahí lo dejó a Timoteo en Efeso para que corrigiese si alguno enseñaba diferente doctrina, que no enseñen diferente doctrina. Estaba siempre atento Pablo. ¿Por qué? Porque en el transcurso de boca en boca se va distorsionando. A uno se levanta con un sueño medio raro y ya dice, bueno, vi que María se iba volando como un cohete a la luna. Y dice, oh, qué bueno, este es un líder del grupo, está bien, esa es una doctrina correcta. Entonces Pablo siempre tenía que estar corrigiendo todo, ¿no? Porque los hombres, en los obispos no estaba ese testimonio de los apóstoles, no era igual, eran diferentes. Por eso decimos que los apóstoles y la iglesia son dos grupos distintos. Uno es la jerarquía, el otro son los alumnos. Los apóstoles es la jerarquía de la iglesia. Y la iglesia está... Por eso Jesús oró para que sean uno entre los apóstoles y la iglesia para que sean uno en doctrina. Se va a pedir en varias una de las... ¿Quieres que te matice lo que me estás pidiendo? De parte del Nuevo Testamento. Habría que matizar qué quiere decir ser custodio de la verdad. Bien. Pero, mira, te pregunto, ¿el mensaje es la realidad o el mensaje como lenguaje, como lengua, apunta a una realidad? El mensaje apunta a una realidad. Es correcto, eso me gustó, está pasando espectacular. Entonces, ¿tú entiendes que la iglesia agrega? ¿Sí o no? Claro, tal cual. Por eso Pablo decía que iban a enseñar diferentes doctrinas. ¿Y dónde está esa falla? En la iglesia. En la iglesia. Por eso el muchacho creo que entiende que son dos grupos, o no sé si lo entenderá completamente, que son dos grupos distintos. Una cosa son los apóstoles que tienen la verdad y otra cosa es la iglesia que toma de esa verdad. Es como el alumno con su profesor. ¿Dónde está la garantía de la enseñanza correcta? En el profesor. El alumno está aprendiendo. Uno le puede preguntar al alumno, pero no hay garantía. Pero si le pregunta al profesor, hay garantía. De verdad. Pongámoslo así. Porque el alumno está en un proceso de aprendizaje. La iglesia siempre está en un proceso de aprendizaje. Eso es lo que no quiere entender el Señor. Por eso es idólatra. Porque hace de la iglesia infalible. Al hacerla a la iglesia infalible, como que la iglesia, o sea, le da el atributo del profesor al alumno. O sea, los hace iguales. Eso es lo que hace el Señor aquí, Ariza. Por eso es idólatra. Porque le da los mismos atributos tanto al alumno como al profesor. Y ahí está su falla. Es una persona que no está bien, ¿no? Si una persona entra a un aula, a una clase, y está un profesor y están 20 alumnos, y la persona dice que el profesor y el alumno son iguales, ahí no está bien de la... Y por eso es idólatra el señor aquí Ariza. Y Alarcón y todo lo demás son idólatras. ¿Por qué son idólatras? Porque le dan los mismos atributos a los alumnos que al profesor. El profesor y los alumnos son lo mismo. O sea, él dice que la iglesia y los apóstoles y el magisterio son lo mismo. Y ahí está el punto. Entonces, aquí el joven le dice que la iglesia agrega. Claro, la iglesia agrega, saca, puede hacer lo que quiera la iglesia. Por eso la iglesia no es garantía de verdad. La garantía de verdad está en los apóstoles, en las escrituras. Porque fue lo que dijiste. Claro. ¿Tú entiendes que la iglesia católica agrega? Yo no entiendo que la iglesia católica agrega. ¿Me explico? Ahora va a explicar lo de la botellita y ya con esto terminamos para que no se haga tan largo. Por eso digo que él le da los atributos a la iglesia
de los apóstoles. El punto es que los apóstoles fueron testigos. O sea que él tiene dos personas. Una persona que fue testigo de un hecho y otra persona que no fue testigo del hecho. Hay dos testimonios. Uno que dice que se inventa cosas y dice más o menos pasó esto, pero no estuvo en el lugar, y otra persona sí estuvo en el lugar. Vamos a poner así. Una persona, un testigo, vio todo, es testigo verdadero. Y hay otra persona, él tiene dos, él tiene los apóstoles y tiene la iglesia. Tiene dos testigos, digamos, se puede decir de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Hay uno que vio todo y hay otro que no vio nada. Él le da los mismos atributos a las dos personas o a los dos grupos, lo mismo. Él dice que este testigo que vio todo es lo mismo que este testigo que no vio nada. Este testigo que son los apóstoles que vieron todo y fueron ordenados por Cristo y Cristo le dio toda la autoridad para dictar doctrina, se lo da a la iglesia, que la iglesia no tuvo contacto con Cristo. La iglesia no vio a Cristo, la iglesia nunca vio a Cristo. La iglesia no caminó nunca con Cristo y la iglesia no tiene autoridad para dictar doctrina. El punto es que él le da los mismos atributos que tienen los testigos a los que no son testigos, en un sentido presencial. La iglesia es consecuencia de los testigos, se puede entender, de alguna manera. O sea, es como un juez que tiene dos personas, hay uno que es testigo que estuvo en el lugar y otro que no estuvo en el lugar. Sería una locura que el juez escuche a las dos personas por igual. ¿A quién va a escuchar? Al testigo, al que estuvo en el lugar. El otro puede decir lo que dice este testigo, pero no tiene peso, digamos. Lo que tiene peso es lo que dice el testigo verdadero. Nosotros es como la iglesia. La iglesia puede hablar, pastores pueden hablar muchos, pero siempre va corroborado con la Escritura. Si el pastor habla conforme a las Escrituras, va a ser de bendición para todos. Pero si no habla conforme a las Escrituras, se saca, se desecha, no se toma en cuenta. Tenemos que ir al testigo verdadero. Un juez va al testigo verdadero. Y aquí lo que hace el señor el señor Ariza, se refuta solo, como siempre, ¿no? Tú me entregas esta lata a mí y yo custodio esta lata. Entonces yo ahora le voy a transmitir al pueblo, porque ya tú no estás, la lata. Esto es una lata. Les dije hoy, es una lata, les dije eso hoy. Pero mañana se colocaron a pelear y ellos recibieron la lata. Entonces no, la lata tiene amarillo. O no tiene amarillo. Si hay un debate, hay alguien que está negando que la lata tiene amarillo. Y yo salgo y digo, muchachos, tranquilo. Por supuesto, la iglesia puede recibe el mensaje apostólico, pero la iglesia puede enseñar cualquier cosa. El punto es que él hace que de algo verdadero que se le puede, por ejemplo, a mí me pueden enseñar bien y yo puedo enseñar mal. O yo puedo enseñar bien y el que me escucha a mí puede enseñar mal. No hay garantía, ese es el punto, que no hay garantía. En la iglesia no hay garantía, ahí está el punto. Por eso no son sus escrituras y por eso andan divagando como divagan. El punto es que dice que la iglesia, o sea, la iglesia no puede dictar doctrina porque no estuvo, digamos en este caso, o sea, la lata que vendría a ser Cristo. Y la iglesia no vio a Cristo. A la iglesia le contaron cómo es Cristo y creyó en ese testimonio. Pero nunca, es como que la iglesia nunca vio la lata. La iglesia no tiene que atenerse totalmente al que vio la lata. Porque esa lata que está diciendo está a la diestra del Padre si fuera Cristo, ¿no? El verdadero Cristo. Esa lata ya no está en esta tierra. La iglesia no vio la lata, en este caso Cristo, no lo vimos a Cristo. Dependemos totalmente, es como el juez con el testigo, el juez no vio nada. Depende totalmente de lo que diga el testigo para llegar a la verdad. Todos dependen de lo que diga el testigo. O sea que la lata no está.
Ese es el punto y la idolatría del señor Ariza, que dice que la iglesia vio la lata. La iglesia nunca vio la lata. Ahí está la idolatría y ahí está la falla. Cristo nunca tuvo contacto con la iglesia, aquí en la tierra, por supuesto. Él caminó, después de su resurrección, estuvo 40 días con los discípulos hablándole del reino, fue ascendido a los cielos y a los 10 días vino el Espíritu Santo. Ahí fueron sellados, regenerados, nació la iglesia. Y la iglesia empezó a caminar. Los que se iban convirtiendo, iban conociendo a Cristo por medio del mensaje apostólico, de aquellos que vieron la lata, se puede decir, o vieron a Cristo. El punto es, él dice que la iglesia vio la lata, la iglesia nunca vio la lata. Por eso Juan dijo, nosotros palpamos, nosotros vimos, nosotros contemplamos el verbo de vida. Nosotros los apóstoles, dijo Pedro, nosotros estuvimos en el monte, nosotros lo vimos cuando él se transfiguró, nosotros lo vimos hablar con Elías, con Moisés, nosotros. Ellos vieron la lata. Nosotros no vimos la lata, dependemos de todo lo que dicen los apóstoles. Por eso Juan decía que se iban a levantar falsos maestros. El que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios, etc. O sea, ellos saben cuál era un falso maestro y un verdadero maestro, los apóstoles. Gracias a los apóstoles nosotros podíamos saber quién era verdadero y quién era falso. Por aquellos que vieron la lata o lo vieron a Cristo. Pero él dice, ese es el punto del señor Ariza, que dice que la iglesia vio la lata. O sea, él dice que sus obispos vieron la lata, o ven la lata, o constantemente están viendo la lata para describir cómo es la lata. Esa lata no está más en la tierra. Esa lata la vieron, sabemos que se habla con todo respeto y reverencia con respecto al Señor, pero es el ejemplo que pone aquí el Señor para que nosotros podamos comprender, el señor Ariza, que la iglesia no vio la lata. ¿Por qué? Porque cuando nació la iglesia, la lata ya no estaba más. Es como, no sé, un tatarabuelo suyo. Usted cuando nació ya su tatarabuelo ya no estaba más. ¿Cómo hace para saber cómo era su tatarabuelo? Lo que le contaron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, etcétera, sus tíos, no sé. Pero depende de otros testimonios. Cuando usted nació, su abuelo, tatarabuelo, bisabuelo ya no estaba más en la tierra, o estaba hecho polvo. Lo mismo sucede con la iglesia. Cuando la iglesia nace, Cristo ya estaba a la diestra del Padre. Nunca vio la lata, nunca lo vio a Cristo. Y el señor Ariza dice que la iglesia o sus obispos o el Papa sigue viendo la lata y les enseña al mundo cómo es la lata. Cuando la lata no está más en este mundo. Cristo no está más en este mundo. Él está a la diestra del Padre. ¿Cómo hacemos para saber cómo es Cristo? ¿Cómo sabemos cómo es la lata? En este caso, por medio de los apóstoles, porque ellos vieron la lata, vieron a Cristo. Nosotros no lo vimos. ¿Cómo yo hago para saber cómo era mi tatarabuelo? Por el testimonio de mis parientes. La única manera, porque yo cuando nací, mi abuelo ya era hecho polvo, ya estaba hecho polvo. Ya no existía más, ni nunca lo vi a mi abuelo. O mi bisabuelo, tatarabuelo, etc. Es lo mismo. Condenado aquel que diga que la lata no tiene amarillo, porque sí tiene. Yo le agregué. Claro, él dice que la lata tiene amarillo. ¿Quién puede decir eso? El que vio la lata. ¿Quién vio la lata? ¿Quién vio a Cristo? Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles. Ellos fueron autorizados para decir cómo es Cristo, o como aquel que vio la lata. Los demás no. ¿Quiénes tienen autoridad para decir cómo era mi abuelo que cuando yo nací ya se había muerto? Aquellos que lo conocieron. Yo no. Cuando nació la iglesia, Cristo ya no estaba más en la tierra. La iglesia no puede decir cómo es Cristo. Él dice que ¿quién puede decir que la lata tiene amarillo? Los apóstoles. Aquel que vio la lata. Vamos a retrocederlo porque aquí está lo medular. Si hay un debate, hay alguien que está negando que la lata tiene amarillo. Y yo salgo y digo, muchachos, condenado. Claro, si hay un debate que dice que la lata no tiene amarillo, ¿a dónde tenemos que acudir?
para saber si la lata tiene amarillo o no tiene amarillo? Aquel que vio la lata. ¿Quién vio la lata? Juan, Pedro, Pablo. Ellos vieron la lata. Entonces tengo que ir ¿a quién le voy a preguntar si la lata tiene amarillo? Ellos dicen que hay que preguntar a su magisterio, porque dicen ellos que ellos vieron a Cristo. ¿Cómo van a ver a Cristo si cuando nació la iglesia ya Cristo no estaba más? Es mentira. Si ellos dicen que su magisterio vio que la lata tiene amarillo, es mentira, porque la lata ya no está más en la tierra. Ya desapareció. No está más a la vista. O sea, ese atributo que está en los apóstoles se lo dio a su magisterio. Ahí está la mentira. Aquel que diga que la lata no tiene amarillo, porque sí tiene. Yo le agregué. Yo le agregué a la lata. Mira, El punto es que él no vio la lata. La iglesia no vio la lata. La iglesia no puede decir si tiene amarillo, si tiene verde, si tiene negro. No puede decir. La iglesia no puede decir nada. Porque la iglesia no vio la lata. Él dice que su magisterio vio la lata. Y ahí está la mentira. Es como que lo mismo el abuelo, ¿no? Sin herir susceptibilidades, pero supongamos que mi abuelo murió antes que yo nazco y mi abuelo ya no estaba. Resulta que hay un primo que nace después que yo. Y ese primo me dice que, bueno, él conoció a mi abuelo. ¿Cómo lo va a conocer si nació después que yo? Y encima cuando nací yo ya mi abuela se había muerto. Y es lo mismo que hace el catolicismo romano. Ese primo más chico que nació después dice que conoció al abuelo que se murió hace 10 años. Por eso es mentira. Por eso lo que hace el señor Ariza es una completa mentira. Es una falsedad. Y su misma ilustración lo desnuda como mentiroso. Porque nadie vio la lata. Nadie vio al abuelo que se murió. Porque cuando nacimos el abuelo ya estaba muerto. Cuando la iglesia nació, allí en Pentecostés, Cristo ya estaba a la diestra del Padre. O sea, la iglesia no vio a Cristo. Entonces la iglesia no puede decir cómo es Cristo. La iglesia se debe atener al mensaje apostólico de cómo es Cristo, quién es el Dios verdadero. Y con esto terminamos con lo de Juan. Ellos son los que testifican quién es el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque ellos vieron a Cristo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ellos vieron a Cristo y debido al ejemplo que da el señor Ariza, vieron la forma de la lata, si tenía blanco, si tenía verde, si tenía negro. Lo único que pueden decir eso son los que vieron la lata. Los únicos que pueden testificar son los apóstoles. La iglesia no puede decir cómo era Cristo, porque no lo vimos a Cristo, no estuvimos con Cristo. Dice el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Que siempre Juan pone una contraposición de dos figuras o dos ilustraciones. Pone al verdadero Dios y en contraposición pone a los ídolos. O sea, hay uno que es verdadero, que es lo que enseñaron los apóstoles, porque dice que nosotros hemos visto, oído, testificamos, contemplamos al verbo de vida. Pero hay algo contrario que son los ídolos. Por eso el Señor dice en su palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. La idolatría tiene que ver con la imagen, con imaginarse otro Cristo, con imaginarse la lata, con imaginarse que la lata tiene verde, que la lata tiene negro, con la lata que yo vi la lata cuando en realidad yo no vi la lata. Eso es la idolatría, lo que hace el Señor Ariza. Él dice que los que no vieron la lata, vieron la lata. Esa es la idolatría. Pero que se comprenda, es bastante sencillo y hay que entender que son dos grupos distintos, los apóstoles, la iglesia
en los apóstoles está la verdad. La iglesia toma de esa verdad para ser uno con esa verdad, porque Cristo oró: no te ruego solamente por estos, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos, que sean uno en doctrina. O sea, ahí está toda la médula de conocer al Cristo verdadero por medio del testimonio de aquellos que vieron a Cristo y pueden decir cómo es Cristo y cuál es el Dios verdadero. Porque lo dice Juan: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquel que conozca al verdadero Dios tiene la vida eterna, y crea en ese verdadero Dios tiene la vida eterna. No puede creer en alguien que no ha visto algo, que no es testigo. Nosotros creemos en Cristo por medio del testimonio apostólico. Así que lo vamos a ir dejando por acá, y que Dios les bendiga a todos.